se dieron cuenta de que nos saltamos unas secciones, ¿verdad? Del capítulo 3 nos saltamos la sección 3.4 y del capítulo 5 nos saltamos la sección 5.4. Estas dos secciones están relacionadas entre sí y las dos hablan sobre el movimiento circular, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el movimiento circular? Pues movimiento circular es cuando un objeto, una partícula, un cuerpo se está moviendo en una trayectoria circular. Es un tipo de movimiento en dos dimensiones. En este caso, nosotros vamos a hablar primeramente sobre el movimiento circular uniforme. ¿Okay? ¿Qué significa que es movimiento circular uniforme? Pues que cumple estas dos condiciones. Que ese cuerpo se está moviendo en una trayectoria circular, ¿verdad? Y que se mueve con rapidez constante. Entonces, siempre que a ustedes les digan que ustedes tienen un cuerpo que se está moviendo en una trayectoria circular, ¿verdad? Y va con rapidez constante, ese cuerpo está en movimiento circular uniforme. Ahora les quiero hacer una pregunta. Si yo les digo que un cuerpo está en movimiento circular uniforme, ¿será que ese cuerpo va a tener una aceleración o no va a tener ninguna aceleración? ¿Alguno de ustedes me podría contestar? Tendría una aceleración. No tendría, creo. Ok, algunos dicen no tendría y otros dicen sí tendría. Ok, entonces vamos a analizar este dibujito que yo hice acá, ¿verdad? Entonces supongamos que ese circulito es la trayectoria de un objeto que está moviéndose de manera circular. Imagínense que es una hormiga que está caminando ahí por la pantalla. Ahora se está moviendo de manera circular ahí en la pantalla. Muy bien, analicemos la velocidad, ¿verdad? El vector velocidad en diferentes puntos de la trayectoria. Por ejemplo, ahí arribita, el vector velocidad de la hormiguita apuntaría hacia la izquierda, ¿verdad? Muy bien. Ahí más a la izquierda, pues apuntaría hacia abajo. En la parte de abajo apuntaría hacia la derecha. En la parte de la derecha, pues apuntaría hacia arriba. Si se fijan, en este caso, la rapidez es la misma, o sea, la magnitud de la velocidad es la misma en cada uno de esos puntos. Pero, ¿qué es lo que cambia ahí? ¿Qué es lo que va cambiando? La rapidez es la misma, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que va cambiando? El sentido. El sentido, ¿verdad? Va cambiando la dirección de la velocidad. O sea que la velocidad no es constante. Lo que es constante es la rapidez. La magnitud es la misma. Pero la velocidad como tal no es constante porque su velocidad va cambiando de dirección, ¿verdad? La velocidad va cambiando de dirección. Y como la velocidad no es constante, ¿verdad? Sino que va cambiando, pues claro que tiene que haber una aceleración, ¿verdad? Y ustedes se acuerdan que cuando nosotros estábamos viendo movimiento en dos dimensiones, yo les había explicado que la aceleración se podía separar en dos pedazos, o sea, en dos componentes. Una componente que era paralela a la velocidad y una componente que era perpendicular a la velocidad. No sé si recuerdan eso. Entonces, si se acuerdan, la componente paralela me decía cómo cambiaba la rapidez de la velocidad y la componente perpendicular de la aceleración, que era lo que me decía sobre la velocidad. Si la componente paralela de la aceleración me dice cómo cambia la rapidez de la velocidad, o sea, cómo cambia la magnitud de la velocidad, ¿qué es lo que me dice la componente que es perpendicular a la velocidad? ¿Cómo cambia el qué? La aceleración. No. La componente perpendicular de la aceleración me dice cómo cambia la dirección de la velocidad y la componente paralela de la aceleración me dice cómo cambia la magnitud de la velocidad. Entonces, acuérdense, la componente paralela es para cuando la magnitud de la velocidad va cambiando y la componente perpendicular es para cuando la dirección de la velocidad va cambiando. En este caso, ¿creen ustedes que hay componente paralela de la aceleración ahí? Si la rapidez no cambia, ¿será que hay componente paralela de la aceleración? Si la rapidez no cambia, ¿hay componente paralela de la aceleración? ¿Sí o no? No importa si no están seguros de la respuesta, solo para que no sea la única yo hablando aquí, ¿verdad? Yo pensaría Yo sé.
Ok, entonces escuché a algunos decir que sí y otros decir que no. Ok, en este caso, ¿verdad? La rapidez no cambia, ¿verdad? Como la rapidez no cambia, no hay componente paralela de la aceleración, porque esa está relacionada con el cambio de la rapidez. Lo que sí hay es componente perpendicular de la aceleración, ¿verdad? Acuérdense que la componente perpendicular de la aceleración es la que está relacionada con el cambio de velocidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, si nosotros graficáramos la aceleración en cada uno de estos puntos, veríamos que la aceleración sería solamente perpendicular a la velocidad. ¿Por qué? Porque la rapidez no va cambiando, lo único que va cambiando es la dirección de la velocidad. ¿Okay? Entonces, en este caso y en general, en movimiento circular uniforme, ustedes siempre van a tener aceleración que va a ser solo perpendicular a la velocidad. Y en este caso siempre va a apuntar hacia el centro. Si se fijan, estos vectores son perpendiculares a la velocidad y apuntan hacia el centro. Esa aceleración, ¿verdad? Que siempre apunta hacia el centro y es perpendicular a la velocidad en movimiento circular, se llama aceleración radial, ¿ok? Entonces, si no existiera la aceleración radial, los objetos no se podrían mantener en su trayectoria circular, ¿verdad? Sino que probablemente se irían en cualquier otra trayectoria diferente. Pero esa aceleración es la que mantiene al objeto en su trayectoria circular y siempre va hacia el centro, ¿verdad? Y siempre es perpendicular a la velocidad, siempre es perpendicular a la trayectoria, ¿verdad? Repito, en este caso solo hay aceleración perpendicular, no hay aceleración paralela. Si cambia la rapidez, entonces ahí sí hay aceleración paralela, pero en este caso la rapidez es constante, entonces no hay aceleración paralela, solo hay aceleración perpendicular. ¿Okay? Y esta aceleración perpendicular, pues, se llama la aceleración radial. También le llaman la aceleración centrípeta, ¿verdad? Porque apunta hacia el centro. ¿Okay? Ya vamos a ver a qué es igual esa aceleración radial o aceleración centrípeta. Entonces, aquí yo puse este cuadrito que dice la rapidez se mantiene constante, pero la dirección no. Por lo tanto, existe una aceleración y es radial, o sea que siempre apunta hacia el centro. Por ejemplo, en este sistema, que podría ser la Luna y la Tierra, la Luna se está moviendo en una trayectoria que es aproximadamente circular. Si ustedes son de astronomía, pues sabrán que no es perfectamente circular, pero digamos que es circular, ¿verdad? Se está moviendo con una rapidez alrededor de la Tierra constante, ¿verdad? La dirección va cambiando. Y esta Luna, pues siempre tiene una aceleración radial que apunta hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? No tiene otro tipo de aceleración. Si tuviera una aceleración paralela, también una componente paralela, entonces la magnitud de la velocidad iría cambiando, ¿verdad? Y no se podría mantener pues así tan bonita este movimiento así como está ahorita, ¿verdad? Entonces ese sería un ejemplo de un movimiento circular uniforme. Ahora, ¿cómo podemos saber a qué va a ser igual esta aceleración radial? ¿Verdad? Nosotros necesitamos determinar una fórmula, una definición para la aceleración radial. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues primero tenemos que hacer uso de nuestro conocimiento de geometría, ¿verdad? Yo sé que algunos van a tener recuerdos de Vietnam, yo tengo recuerdos de Vietnam, yo odiaba la geometría, ¿verdad? Pero ni modo, es necesario. Entonces supongamos de que este círculo representa la trayectoria de un objeto que se está moviendo de manera circular, ¿verdad? En una trayectoria circular. Digamos que este objeto pasa por el punto P1 o que empieza en el punto P1, ¿verdad? Aquí es donde está el comienzo, luego se desplaza, ¿verdad? Avanza, 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 avanza hasta llegar al punto P2. Aquí este puntito negro es el origen. La distancia desde el punto P1 hasta el origen y el punto P2 hasta el origen es el radio del círculo, ¿verdad? El radio del círculo es la distancia desde el origen hasta cualquier punto de la orilla del círculo. Muy bien. Entonces, en ese punto P1, podemos decir nosotros que nuestra hormiguita, imagínense que es una hormiguita, tiene una velocidad V1 que apunta en esa dirección, ¿no? En el punto P2, pues tiene esta velocidad V2, que es la misma magnitud de V1, pero en dirección diferente. Nosotros podemos decir de que la hormiguita se desplazó
una distancia delta S y en ángulo pues recorrió un ángulo delta phi, ¿verdad? Esto fue el ángulo que esta hormiguita recorrió. Muy bien, entonces nos queda este triangulito acá, ¿verdad? Delta S, R y el ángulo, delta phi. Muy bien, vamos a dejar esta trayectoria acá por los momentos y vamos a trasladar estos vectores de velocidad de tal forma que los dos salgan del mismo punto, o sea, las colitas con las colitas. Entonces yo simplemente trasladé este V1 para acá y el V2 lo trasladé para acá. No cambié la inclinación, literalmente los copié y los pegué acá. Muy bien, en este caso el ángulo entre ellos va a ser otra vez delta phi. Si ustedes se imaginan como que pudiéramos agarrar esta velocidad y retrocederla, una cantidad delta phi, vamos a estar exactamente en la posición inicial. O sea que el ángulo que se desplazó el vector 2 comparado con el vector 1, pues sigue siendo delta phi. ¿Ok? Entonces ya tenemos que este pedazo de este triángulo pues tiene los lados, la velocidad 1, la velocidad 2 y el ángulo entre ellos sería delta phi. Este lado representaría el cambio en la velocidad, ¿verdad? Acuérdense que esto que tenemos así graficado representaría una resta, ¿verdad? V2 menos V1, entonces eso sería delta V, el cambio en la velocidad. Entonces, si se fijan, tenemos dos triangulitos. Este, que está aquí en el lado de la trayectoria, y tenemos este verdecito, que es el de las velocidades. Estos triángulos son semejantes, ¿verdad? Tienen un ángulo en común, y estos dos ángulos que tienen cada uno de ellos, yo también sé que son iguales. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo sabe que son iguales? Bueno, es que si se fijan en estos triángulos, estos dos lados son iguales, o sea que este triángulo de la izquierda tiene que ser un triángulo isósceles, ¿verdad? Por lo tanto, este ángulo y este ángulo tienen que ser iguales. Y este triángulo de la derecha también tiene lados iguales, o sea que tiene que ser un triángulo isósceles. Por lo tanto, estos dos angulitos tienen que ser iguales. Y para que se cumpla la relación de que adentro tiene que ser 180, pues estos dos ángulos tienen que ser estos mismos dos ángulos, ¿verdad? Porque ya sabemos que este de aquí arribita es delta phi. Entonces tenemos dos triángulos que tienen los mismos ángulos internos, ¿verdad? Tienen el mismo valor de ángulos internos. Entonces nosotros podemos decir estos dos triángulos son triángulos semejantes, ¿ok? Eso es de 111, ¿verdad? Yo sé que es feo recordar eso porque pues, es una hueva esa clase, pero pues ni modo. Ahora que nosotros ya sabemos que estos son triángulos semejantes, nosotros podemos hacer unas relaciones acá, ¿ok? Entonces recuerden que en los triángulos semejantes las proporciones entre los lados tienen que ser iguales. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que la magnitud de este lado, o sea, la magnitud de este vector, que sería este lado, la magnitud de delta V, sobre este lado, que pues tiene una rapidez de V, digamos, porque los dos van a tener la misma rapidez, tiene que ser igual a este lado, que es mi lado rosadito, delta S sobre este lado, que sería pues R, el radio. ¿Okay? Entonces, aquí simplemente estoy haciendo semejanza de triángulos y estoy diciendo este lado es proporcional a este lado y este lado es proporcional a este lado. ¿Okay? Eso es todo lo que estoy haciendo. Ahora voy a pasar esta V al otro lado y me va a quedar que la magnitud del cambio en la velocidad va a ser igual a la rapidez por delta S sobre R. Y ustedes dirán, ¿para qué rayos es esto? Bueno, para hacer exactamente esto que voy a hacer. Voy a decir que la aceleración media va a ser el cambio de delta V sobre el tiempo que se va a tardar. O sea que simplemente voy a dividir todo esto por delta T. Entonces vamos a tener V sobre R, delta S sobre delta T, ¿verdad? Y esto es la definición de la aceleración media. Pero yo no quiero la aceleración media, yo quiero la aceleración instantánea. Entonces, para la aceleración instantánea, nosotros vamos a venir y vamos a sacar el límite, ¿verdad? Entonces vamos a tener VR, el límite cuando delta T tiende a 0 de delta S sobre delta T, ¿verdad? Y si delta S es una distancia y T es el tiempo, lo que tenemos acá en realidad es la rapidez instantánea. Entonces vamos a tener la rapidez sobre R por la rapidez. O
O sea que la aceleración en esta situación va a ser la rapidez al cuadrado sobre r. ¿Okay? Y esta expresión que me quedó a mí, acá, haciendo esta semejanza de triángulos que yo sé que no es evidente, ¿verdad? Es de pensarla un poquito, es la expresión que nosotros vamos a utilizar para la aceleración radial, ¿verdad? En este tipo de movimiento circular. ¿Okay? No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de que yo pueda avanzar. Ok, muy bien. Entonces, ya vieron de dónde sale, ¿verdad? En el libro está explicado si ustedes lo quieren volver a hacer. Pero bueno, nosotros ya lo vamos a tomar como que sí entendemos muy bien de dónde sale, ¿verdad? Y de ahora en adelante, pues la aceleración radial la podemos encontrar como la rapidez al cuadrado sobre r, sobre el radio de la trayectoria. Y la rapidez, pues, el objeto se está moviendo con rapidez constante, así que la rapidez es una constante en movimiento circular uniforme. Muy bien. A veces se llama aceleración centrípeta, o sea que apunta hacia el centro, que era lo que ya les había dicho antes. También nosotros podemos escribir esta aceleración radial en términos de una cosa que se llama el periodo, ¿verdad? El periodo ustedes lo van a ver más a profundidad en su clase de física 200, pero para este parcial pues vamos a definir el periodo de esta manera. El periodo, que nosotros lo denotamos con una letra T mayúscula, es el tiempo que dura una revolución, el tiempo que se tarda el objeto en dar una vuelta completa, ¿verdad? Entonces el tiempo que se tardaría mi hormiguita en hacer un círculo entero, ¿verdad? Ese sería el periodo. Entonces nosotros podemos escribir la aceleración radial en términos del periodo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo? Nosotros sabemos que la rapidez, cuando es constante, la podemos escribir como la distancia sobre el tiempo que se va a tardar en recorrer esa distancia, ¿verdad? Esta es la definición que nos dan en el colegio. Si la trayectoria es un círculo, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia que se recorre cuando le damos una vuelta a este círculo? ¿Alguien sabe? ¿Qué distancia sería la distancia de recorrer una vuelta entera? Qué horrible. 2pi 2pi. Falta una cosa ahí. por el radio al cuadrado. No. 2pi por el radio. 2pi por el radio al cuadrado no existe, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta distancia sería el perímetro de un círculo. El perímetro de un círculo es 2pi por el radio. El área de un círculo es pi r cuadrado, ¿verdad? Por eso a veces uno lo confunde. Pero el perímetro, que es la longitud del círculo, digamos, esa es 2pi r. ¿Okay? Entonces, esa sería la distancia que tendríamos que seguir. En este caso, como vamos a dar una vuelta, vamos a decir que el tiempo va a ser el periodo, ¿verdad? Va a ser t. Por lo tanto, nosotros podemos reemplazar la rapidez por esta expresión, que es la distancia sobre el tiempo. Aquí en la aceleración radial, entonces vamos a tener que la aceleración radial va a ser 2pi r sobre t, todo esto al cuadrado, sobre r. Y podemos simplificar unas cosillas ahí. Ok, entonces aquí me va a quedar 4pi cuadrado, r cuadrado sobre t cuadrado por r abajo, ¿verdad? Este r con este r se me cancela, o sea que la aceleración radial se puede escribir en términos del periodo como 4pi cuadrado por r sobre el periodo al cuadrado. ¿Okay? Y esa es otra manera de escribir la aceleración radial. Entonces ustedes se preguntan, ¿para qué lo escribimos de dos maneras? Bueno, es que dependiendo de los datos que nos den, va a salir más fácil utilizar la primera definición, que es con la rapidez, o va a salir más fácil utilizar la segunda definición, que es con el periodo. Igual, de las dos maneras, pues siempre van a llegar a la respuesta correcta, ¿verdad? Simplemente de ver qué datos son los que les dan. Usualmente a nosotros nos dan el periodo, en la mayoría de los ejercicios nos dan el periodo. Hay algunos en los que nos dan la rapidez. Entonces, dependiendo de los datos que nos den, nosotros vamos a elegir pues cuál de ellas utilizar, pero en el fondo son lo mismo. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita. Ok, muy bien. Ahora, aquí viene la parte que más nos interesa a nosotros, ¿verdad? Si hay una aceleración radial, entonces también debe haber una fuerza radial. Obviamente, claro que sí. ¿Por qué?
Porque una aceleración no puede existir sin una fuerza y viceversa. Una fuerza pues no puede existir sin una aceleración, ¿verdad? A menos que las fuerzas se cancelen y haga que la aceleración neta la aceleración sea cero, ¿verdad? Pero están relacionadas. Newton nos dijo la fuerza y la aceleración están relacionadas. Entonces, si hay una aceleración radial, pues más de alguna fuerza tiene que ir en la dirección radial que esté causando esa aceleración, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos saber, verdad, cuál va a ser esa fuerza radial? Pues utilizando la segunda ley de Newton. ¿Verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a tener que la fuerza neta va a ser igual a la masa por la aceleración radial. Y esta fuerza sería una fuerza que va en dirección radial, ¿verdad? En la misma dirección de la aceleración. Y esta aceleración radial se puede escribir en términos de su definición, ¿verdad? La rapidez al cuadrado entre r, o también se puede utilizar la definición del periodo. ¿Okay? Entonces, al final, lo que nosotros vamos a hacer es resolver ejercicios, ¿verdad? Que incluyan fuerzas de cuerpos que están en movimiento circular uniforme, ¿verdad? Y en vez de simplemente calcular la aceleración en X o la aceleración en Y, por ejemplo, tendríamos que enfocarnos en calcular la aceleración radial, porque si está en movimiento circular uniforme, pues va a tener una aceleración en la dirección radial, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Cuál es el procedimiento? El mismo. Diagrama de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, igual a la masa por la aceleración radial, ¿verdad? El procedimiento es el mismo. Ahora, yo puse esta imagen, ¿verdad? Esta animación, para que ustedes vean, ¿verdad? De que siempre que un objeto esté en movimiento circular uniforme, tiene que haber por lo menos una fuerza que vaya en la dirección radial. En este caso, ¿verdad? Este niño está columpiándose, ¿verdad? Digamos que este niño cuando se está columpiando está en una trayectoria circular, solo que él no logra completar el círculo, ¿verdad? Solo es un arco de círculo. El origen del círculo pues estaría aquí, ¿verdad? En la parte de arriba, y pues él sigue una trayectoria que es más o menos circular. Si él le diera más rápido, pues daría toda la vuelta y ahí se vería claramente que es una trayectoria pues circular. En este caso solo es un pedacito. Entonces lo que yo quiero que ustedes se fijen es de que este niño está en una trayectoria circular. Como está en una trayectoria circular, tiene que tener una aceleración radial. Y como tiene una aceleración radial, tiene que haber una fuerza que vaya en la dirección radial. Entonces, si analizamos este niño, ¿alguien me puede decir cuál va a ser la fuerza que vaya en la dirección radial? O sea, que apunte hacia el centro. ¿Qué fuerzas están actuando sobre este niño? ¿Alguien me puede decir? El peso. El Okay, peso. su propio peso, ¿verdad? Que siempre va hacia abajo. Obviamente el peso pues no actúa en la dirección radial. La tensión, y en este caso la tensión va hacia así, ¿verdad? Siguiendo la cuerda. ¿Hay alguna otra fuerza? Gravedad. La gravedad es el peso, ¿verdad? Muy bien. Entonces estas son las únicas dos fuerzas. Obviamente el peso no va en la dirección radial porque apunta hacia afuera del círculo, ¿verdad? Hacia abajo, que nada que ver, pero la tensión sí está apuntando hacia el centro del círculo. O sea que esta es la fuerza que va en la dirección radial. Esta es la fuerza que está causando la aceleración radial. Si no existiera la tensión en la cuerda, entonces este niño no podría tener esta trayectoria, ¿verdad? Sino que lo que sucedería, si no existiera esa tensión, es que el niño probablemente seguiría en línea recta, ¿verdad? No seguiría la trayectoria radial. Entonces, en este caso, esta tensión es la fuerza que va en la misma dirección que la aceleración radial. Siempre que nosotros tengamos movimiento uniformemente acelerado, perdón, movimiento circular uniforme, ¿verdad? Tiene que haber por lo menos una que vaya en la dirección radial. Si no, sería imposible de que ese objeto se mantenga en ese movimiento, ¿verdad? En este caso es la cuerda, es la tensión en la cuerda, en la cadena del columpio, lo que lo permite mantener esa trayectoria circular. Si no existiera, pues el niño pues, nunca tendría esta trayectoria circular. Muy bien. Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita de toda la teoría que hemos dado. Obviamente solo ha sido pura teoría, no hemos hecho ningún ejercicio. Ok, ahora vamos a hacer los ejercicios, pues, que es lo que nos interesa. Entonces, este dice,
Un trineo con masa de 25 kilogramos se encuentra en reposo sobre una plataforma horizontal de hielo prácticamente sin fricción. Está unido con una cuerda de 5 metros a un poste clavado en el hielo. Una vez que se le da un empujón, el trineo da vueltas uniformemente alrededor del poste, como se muestra en la figura. Si el trineo efectúa 5 revoluciones completas cada minuto, calcule la fuerza F que la cuerda ejerce sobre él. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir todos los datos que nos dan. El primer dato es que la masa del trineo es de 25 kilogramos. Nos dicen que al comienzo está en reposo, no hay fricción, ¿verdad? Y está unido a una cuerda de 5 metros. ¿Alguien me puede decir qué es ese dato que me están dando? La longitud de la cuerda, ¿para qué creen que me va a servir? O implícitamente, ¿qué es lo que me están dando? El radio. El radio, ¿verdad? Entonces, si entre más larga es la cuerda, pues mayor va a ser el radio del círculo que ese trineo va a formar. Entonces, en este caso, pues el radio es 5 metros. ¿Verdad? Una vez que se le da un empujón, el trineo da vueltas uniformemente alrededor del poste. Si el trineo efectúa 5 revoluciones completas, entonces 5 revoluciones sería 5 vueltas en un minuto. Calcule la fuerza F que hay en la cuerda. ¿Okay? Muy bien, entonces la tensión en la cuerda, eso es lo que andamos buscando. En este caso, pues ya, como es un ejemplo de libro, pues ya está el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Pero es visto desde el lado. ¿Ok? Entonces, este es nuestro diagrama de cuerpo libre visto desde el lado. Aquí lo estamos viendo como desde arriba, pero en realidad, en este diagrama de cuerpo libre, imagínenselo como que lo estamos viendo desde el lado, ¿verdad? Que el trineo está aquí y este es el piso. ¿Ok? Y está dando vueltas. Entonces, si se fijan, pues tenemos la fuerza F, que es la de la cuerda, que siempre va a apuntar hacia el centro, ¿verdad? Esa tensión en la cuerda es la que está haciendo este movimiento circular. Entonces tenemos la fuerza F que apunta hacia el centro. Si se fijan, la convención es que la dirección en X va a ser positiva hacia el centro del círculo, ¿verdad? Entonces normalmente decíamos hacia la izquierda es negativa en X, hacia la derecha es positiva, pero aquí no. ¿Verdad? Aquí vamos a decir que X va a ser positiva si apunta hacia el centro del círculo. Entonces, aquí estamos diciendo de que hacia la izquierda, ¿verdad? Va a ser el centro del círculo y hacia la derecha va a ser hacia afuera del círculo. ¿Verdad? Entonces, esa es parte de la notación, pero es importante recordar. También aquí se especifica, ¿verdad? Que este trineo va a tener una aceleración radial. Y esa aceleración radial, pues siempre va a apuntar hacia el centro del círculo. En este caso, hacia la izquierda, ¿verdad? Porque yo dije que el centro del círculo, pues iba a ser hacia la izquierda. Como el trineo está sobre una superficie, pues tiene una normal que lo está afectando, ¿verdad? Y también su propio peso, que es la fuerza de gravedad, como habíamos dicho, ¿verdad? Su propio peso. No hay fricción, así que no hay ninguna otra fuerza actuando acá. Muy bien. Ahora que ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, el paso siguiente es el mismito que en las leyes de Newton que habíamos hecho antes. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Pero qué tipo de aceleración tiene este trineo? Aceleración radial. ¿Ok? Siempre hay que especificar qué tipo de aceleración es. Muy bien. Entonces, ahora lo único que debemos hacer es ver nuestro diagrama de cuerpo libre y escribir las fuerzas que correspondan en la segunda ley de Newton. ¿Verdad? Entonces, en este caso, la única fuerza que va en X es la fuerza F. No la voy a poner negativa porque habíamos dicho de que en este caso, pues, hacia la izquierda iba a ser el centro del círculo, por lo tanto lo vamos a dejar positivo. Si hubiera una fuerza hacia la derecha, esa sería la negativa, pero en este caso, pues, no hay ninguna. Entonces tenemos positivo F igual a la masa del trineo por la aceleración radial que va a tener nuestro trineo. Ahora, nosotros andamos buscando F, ¿verdad? Es una de nuestras incógnitas. De hecho, esa es nuestra incógnita. Pero aquí tenemos una situación. No sabemos cuánto es la aceleración radial, no nos dicen nada al respecto. Pero sí la podríamos encontrar, ¿verdad? Entonces, aquí me dan suficiente información para que yo pueda encontrar cuánto es la aceleración radial. Entonces, recuerden que yo puedo reescribir la aceleración radial en términos de la rapidez y en términos del periodo. Como me dicen que da 5 revoluciones en un minuto, ahí al suave me están dando el periodo. Entonces la voy a escribir en términos del periodo. Entonces va a ser 4pi cuadrado por el radio sobre el periodo al cuadrado, ¿verdad? Y nos queda esta ecuación. Ahora sí,
El radio nosotros lo conocemos, son 5 metros, la masa nosotros la conocemos y el periodo pues todavía no lo conocemos, pero se puede calcular facilito. Con esa información que nos dieron, ¿verdad? Que da 5 revoluciones en un minuto, yo puedo encontrar el periodo de una manera muy fácil. El periodo va a ser igual al tiempo que se tarda en dar las revoluciones sobre el número de revoluciones que da en ese tiempo. En este caso me dicen que en un minuto da 5 revoluciones, o sea, en 60 segundos da 5 revoluciones. O sea que se tarda 12 segundos en dar una sola revolución. ¿Okay? Y esta es una manera bien sencilla en la que ustedes pueden encontrar el periodo, ¿verdad? Si le dicen se tarda 3 minutos en dar 20 vueltas, entonces el periodo sería 3 minutos en segundos, ¿verdad? Sobre las 20 vueltas que se tarda de dar. Entonces ya encontramos el periodo, cada vuelta se tarda 12 segundos en darla y conocemos todos los datos. Así que solo quedaría de sustituir. Así que va a ser que la fuerza F igual a la 25 kilogramos por 4 pi cuadrado por el radio, que son los 5 metros, sobre el periodo. Se tarda 12 segundos en dar cada una de las vueltas al cuadrado. ¿Cuánto da la fuerza? ¿Alguien me puede decir la magnitud de la fuerza que hay en la cuerda? Entonces 25 por 4 por pi cuadrado por 5 entre 12 al cuadrado. ¿Cuánto les da? A mí me da, y me confirman si les da diferente o les da igual. 34.3, 34.26, aproximadamente 34.3 newton. Sí, sí, es verdad. Ok, perfecto. Entonces ya encontramos la magnitud. Perfecto, muchas gracias. Entonces ya encontramos la magnitud de la fuerza. ¿Verdad? Entonces, si se fijaron, el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Sacar datos, diagrama de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas en X. Aquí no hubo necesidad de hacer sumatoria de fuerzas en Y, pero también se puede hacer, ¿verdad? Igual a la masa por la aceleración. En este caso, la aceleración es radial, ¿verdad? Y esa aceleración radial, pues, nos da un poquito de ecuaciones extra, ¿verdad? Como, por ejemplo, la podemos sustituir por esto o la podemos sustituir en términos de la rapidez, ¿verdad? También podíamos encontrar la rapidez a partir de estos datos, ¿verdad? Entonces acuérdense que la rapidez es 2pi r sobre el tiempo que se tarda, ¿verdad? Entonces sería 5 por 2pi r, porque 2pi r es una revolución nada más, entonces 5 por 2pi r entre 60 segundos y ya deberían de obtener la rapidez y podían hacerlo con la rapidez, pero me parece a mí que es más fácil con el periodo, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este ejercicio que acabamos de hacer. Ok, sigamos. Vamos a hacer este, ¿verdad? Que es el del péndulo cónico. No sé por qué esta cosa siempre se pone ahí estorbando. Bueno, un inventor diseña un péndulo, un reloj de péndulo usando una lenteja de masa M en el extremo de un alambre delgado de longitud L. En lugar de oscilar, la lenteja se mueve en un círculo horizontal con rapidez constante V, con el alambre formándole un ángulo beta constante con la vertical como se muestra en la figura. Esto se conoce como un péndulo cónico porque el alambre traza un cono. Calculen la tensión F en el alambre y el periodo T, el tiempo que tarda la lenteja en completar una revolución. Entonces lo que nosotros tenemos acá es una lenteja, ¿verdad? Que está unida a una cuerda. Esta lenteja se pone a oscilar y en vez de moverse de lado a lado como un péndulo normal, ¿verdad? Se mueve de manera circular, ¿verdad? Así es como está oscilando. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos ahí. Necesitamos encontrar la tensión en el alambre, o sea, esa fuerza F, y el periodo, lo que se tarda en oscilar. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues de la misma manera que hemos resuelto todos los ejercicios con leyes de Newton. Primero, diagrama de cuerpo libre. De nuevo, este diagrama de cuerpo libre lo estamos viendo de lado, ¿verdad? Entonces, si se fijan, tenemos la fuerza que hay en el cable, que sería la tensión del cable, el peso que iría hacia abajo, ¿verdad? Y esas serían las únicas dos fuerzas.
En este caso, la tensión del cable tiene una componente que apunta hacia el centro, ¿verdad? Y esa tensión del cable es la que está causando de que se pueda dar ese movimiento circular. ¿Verdad? Entonces, en este caso, de nuevo, nos quedó X positivo hacia la izquierda, o sea, hacia el centro del círculo. Hacia afuera, pues, serían los negativos en X, pero no hay ninguna fuerza en este momento que apunta hacia afuera. Ok, ahora que tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Tenemos la fuerza que va en diagonal. Este ángulo que está acá sería alterno interno con este beta que me dan. Entonces, aquí sería beta, ¿verdad? Ahí está, solo que creo que no se miraba bien. Y pues este sería 90 menos beta, pero es más fácil trabajar con el beta. Entonces vamos a hacer diagrama de cuerpo libre y sumatoria de fuerzas en X. Entonces, en este caso, la aceleración radial va en X, ¿verdad? Entonces va a ser masa por aceleración en X. ¿Ok? Solo la componente en X de la fuerza F es la única que va en X, ¿verdad? La componente en Y pues solo va en Y y el peso solo va en Y, así que no lo vamos a necesitar. Así que vamos a tener F seno de beta, que es la componente en X de la fuerza F, igual a la masa por, esta sería la aceleración radial, perdón, la aceleración radial. Muy bien. Ahora, si se fijan, aquí tenemos una situación, ¿verdad? Nosotros no sabemos cuánto es la aceleración radial, no sabemos cuánto es F, ¿verdad? Nosotros solo sabemos que la masa es M y que la longitud es L y que el ángulo es beta. Pero aparte de eso no sabemos nada y que la rapidez es V. Pero todo lo demás son valores desconocidos. Este es un ejercicio que no tiene valores numéricos, pero sí nos dicen lo que conocemos. Entonces hay que dejarlo en términos de las cosas que conocemos. Ok, vamos a dejar guardada esta ecuación porque por los momentos no podemos despejar para nada. Y vamos a encontrar otra, haciendo sumatoria de fuerzas en Y. En este caso, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0 porque nuestro objeto solo se está moviendo radialmente en X, ¿verdad? Verticalmente no se está moviendo, ¿sí? Entonces no está acelerado en Y. Así que vamos a poner las componentes en Y, F coseno de beta, menos el peso que es mg igual a 0. Esta sería otra ecuación que nosotros podemos obtener. De esta ecuación 2 podemos despejar para la fuerza F, porque todos los demás son valores conocidos. La masa se supone que la conocemos y el ángulo beta se supone que lo conocemos. Entonces podemos despejar. Así que vamos a tener que F va a ser mg sobre coseno de beta. Ahora que ya tenemos F, pues ya hicimos el primer inciso, ¿verdad? Calcule la tensión F, nos quedó en términos de valores conocidos. Cheque. Ahora dice, calcula el periodo T, ¿verdad? El periodo lo vamos a calcular utilizando la ecuación número 1, que todavía no la hemos utilizado. Para calcular eso voy a sustituir, ¿verdad? F en la ecuación número 1 y voy a reemplazar la aceleración radial de tal forma que me quede en términos del periodo, que eso es lo que yo estoy buscando. Entonces voy a hacer eso. Lo voy a hacer aquí abajito. Entonces F es mg coseno de beta, seno de beta, igual la masa por la aceleración radial, pero la aceleración radial puede escribirse como 4pi cuadrado, r sobre el periodo al cuadrado, ¿verdad? Y me queda este semejante chorizo. Aquí se pueden cancelar varias cosas. Por ejemplo, la masa se puede cancelar. Este r nosotros lo podemos escribir en términos de la longitud y de beta, ¿verdad? Si r es esto, L es esto y beta es eso, pues R va a ser L seno de beta, así, ¿verdad? Entonces lo podríamos reemplazar acá y se me cancelan los dos senos de beta y pues me va a quedar una expresión mucho más sencilla. Y a partir de esa expresión ustedes pueden despejar para el periodo, pero creo que ya se me acabó el tiempo. Sí, ya se me acabó el tiempo. Entonces me quedaría algo así, creo yo. O bueno, no sé. Ustedes lo despejan porque ya se me acabó el tiempo. Pero básicamente eso es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Lo que sigue es nada más despejar de esta expresión. Ya la parte física pues se acabó ahí. Entonces, de nuevo, ¿qué fue lo que hicimos? Diagrama de cuerpo libre. En este caso la aceleración radial va en X, ¿verdad? Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en X igual a masa por la aceleración radial. En este caso, solo la componente en X de la fuerza F es la que va en X, ¿verdad? No hay ninguna otra. Entonces tenemos
magnitud de la fuerza F, seno de beta, es igual a la masa por la aceleración radial. Esta ecuación 1 por los momentos no nos sirve para nada porque tenemos dos incógnitas. Entonces hicimos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué? Porque verticalmente nuestra bolita no se va a desplazar, no va a estar acelerada verticalmente. Entonces verticalmente tenemos la componente en Y de la fuerza F menos el peso. Y nos queda la ecuación número 2. A partir de la ecuación número 2, sí podemos despejar porque nuestra única incógnita es la fuerza F, no hay ninguna otra incógnita, ¿verdad? Entonces nos queda que F es mg coseno de beta. Esa era la primera cosa que me pedía. Muy bien, ahora que ya sabemos cuánto es F, tenemos que encontrar cuánto es el periodo. El periodo lo podemos encontrar utilizando la ecuación número 1, que no la habíamos utilizado todavía. Escribiendo la aceleración radial en términos del periodo, ¿verdad? En vez de escribir aceleración radial, pueden poner 4pi cuadrado r sobre el periodo al cuadrado. Y sustituir F ya de un solo para que les quede esta ecuación grandota que me quedó aquí abajo. De aquí ustedes pueden simplificar bastante, ¿verdad? Las masas se pueden simplificar. R se puede escribir como L seno de beta. L es la longitud de la cuerda y el seno de beta se les cancela a ambos lados. Les queda nada más G coseno de beta igual a 4pi cuadrado sobre t cuadrado y despejan para t cuadrado. Y L, ¿verdad? L les queda arriba. Y eso sería todo como se resuelve. Ok, entonces como ya se me acabó el tiempo, nos vamos a quedar acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Obviamente vamos a hacer más de estos ejercicios, pero si alguien tiene alguna pregunta ahorita, me puede decir. ¿Algún comentario? Ok, muy bien. Entonces nos quedamos acá y nos vemos mañana. Pasen buena tarde, muchachos. Gracias. Gracias, igual. Dale.